desmenuzar con mucho detalle. Por eso le damos la bienvenida en el estudio desde mañana al doctor Gustavo López. Él es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y también del Gobierno del TEC de Monterrey. Doctor, muchísimas gracias. Hola, bienvenido nuevamente. Hola, muy buen día. Hola. Es una situación que está fuera de control, no es una situación también de muchísima importancia, ¿no? Así es, y por eso lo vamos a seguir analizando. Justamente en Perú está el doctor Germán Trejo, consultor y estratega político. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, empezamos con usted. Primero, analizar, como yo le comentaba, este tema es algo que se ha salido de control, pero que además, con más frecuencia, se están manifestando estas protestas con más violencia. ¿Qué es lo que esperamos en los próximos días? Y si existe la posibilidad de que haya una resolución o una comunicación, un acuerdo con las autoridades y con los gobiernos. Bueno, hemos visto en los últimos segmentos que han pasado diversos conflictos en varios países. Sin embargo, esos conflictos en el fondo son distintos. Las libertades por las cuales se pelea son distintas porque además tienen que ver con el tipo de sociedades. En el caso de Oriente, por ejemplo, se están construyendo libertades. En el caso de América Latina, en algunos países, por ejemplo, como Chile, hay la configuración política llevó a un tipo de sociedad. Mientras que en Bolivia, en Perú, es otra naturaleza. Entonces, lo que podemos ver es, a final de cuentas, que estos movimientos van a seguir hasta el punto en el que esas libertades no se consoliden, cualesquiera que esas sean. Muy bien, doctor Luis Méndez, doctor Germán Trejo. Por otro lado, lo que hemos estado viendo también, que sí es una característica, que los gobiernos están respondiendo de alguna manera de forma violenta ante las manifestaciones. Por un lado, ya lo vimos con el ejército en Bolivia, también lo estamos viendo en Chile y ahora lo estamos viendo en Colombia con este toque de queda. ¿En qué puede derivar estas acciones que están tomando los gobiernos? Bueno, mira, a mí me parece interesante notar dos aspectos de las protestas. Primero, cuando el objetivo es muy claro, es decir, es lograr la derogación de una ley, la derogación de cierto proyecto de ley. Y por otro lado, hay protestas que están en contra de un modelo o en contra de un gobierno cuyas demandas son más difíciles de canalizar. Por el otro lado, hemos visto también cómo algunos de estos gobiernos sí que están tratando de responder estas demandas. Lo vimos en el caso de Ecuador. Lo vimos el año pasado en el caso de Nicaragua. Y un aspecto que podemos ver es que muchas veces se atienden los detonantes de las protestas, pero vemos que detrás de estos detonantes hay causas más profundas y por lo tanto las protestas siguen. Entonces, pues hay que ver cómo se distinguen las causas de cada uno de estos movimientos, ¿no? Correcto. Germán Trejo, también es importante sumarte a esta mesa para conocer tu lectura, tu punto de vista al respecto. En diferentes latitudes, Hong Kong, también en Francia, ya se cumple prácticamente un año del movimiento de los chalecos amarillos, en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Son diferentes latitudes. Bueno, también tenemos que hablar y tomar en cuenta que en el Medio Oriente, en Libia, en Líbano, en Egipto, también hay manifestaciones sociales. La gente está de alguna manera cansada con las decisiones de los gobiernos. ¿Qué podemos esperar de la decisión de cada uno de los líderes políticos a partir de estas manifestaciones y cuál es el impacto social y político, también de alguna manera económico, que pueden tener a corto plazo? Bueno, primero gracias por la invitación y bueno, lo más importante aquí es saber que este tipo de movimientos, la característica que tiene es que ha llamado la atención de los líderes políticos, de los presidentes de cada uno de estos países, porque al final del día, ya sea líderes de izquierda, líderes de derecha, lo que tiene en común este tipo de manifestaciones es que provienen de un descontento público, de un descontento general que se tiene no solamente a nivel clases sociales, porque hemos visto que este tipo de movimientos también son transversales. Hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, quienes realmente generaron primero las manifestaciones en Santa Cruz, fueron desarrollando y fueron creciendo para volverse en un paro nacional que llevó a la renuncia de Evo Morales, fueron las comunidades o fueron los grupos anti-Evo Morales, que tienden a ser los grupos sociales de clases económicas más pudientes, más altas. Pero por el lado opuesto, hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Colombia, ha sido un conjunto, una asociación de organizaciones que tienden a estar un poco más al centro y a la izquierda, quienes le están manifestando, en este caso al presidente Iván Duque, su falta de conformidad con lo que está pasando en Colombia, no solamente con
temas específicos electorales, como fue el caso de Bolivia, pero en temas muy generales, como es el caso de Colombia. En Colombia vemos, por ejemplo, que el problema no es un tema electoral, es un tema, yo diría, en 3 fases. Primero, la fase de las políticas públicas que tienen que ver con el tema laboral. Segundo, el tema que tiene que ver con los derechos humanos, las muertes de muchos de los líderes sociales, lo que está pasando con el bombardeo que hubo en un campamento de las FARC, donde murieron jóvenes que eran menores de edad reclutados en contra de su voluntad, pero que estaban en ese campamento, y también pues un tema de desconcierto social por la falta de promesas incumplidas, sobre todo en materia de educación del presidente Iván Duque. Yo creo que aquí los que van a pagar el precio son los políticos tradicionales, el status quo. Yo creo que el descontento social que emerge en estos países es muy importante, y hay un factor todavía adicional que creo que por primera vez estamos viendo, al menos en Latinoamérica, a la generación de los millennials teniendo que tomar una de las dos posiciones, a veces de derecha, a veces de izquierda, pero por primera vez los vemos activos en las calles, ya no tanto en las redes sociales como es lo que se acostumbra, sino que ahora la comunidad millennial ha tomado las calles, ha marchado, ha protestado, ha hecho bloqueos, ha realmente salido y puesto su integridad personal para manifestar su inconformidad con estos gobiernos. Y también estamos viendo que en estos momentos se tejen también nuevas alianzas, ¿no? Un poco sabemos que los conceptos de izquierda y derecha están un poco viejos ya, pero sin embargo sigue habiendo alianzas dentro de Latinoamérica. ¿Puede ser un momento para que México teja estrategias para hacer alianzas dentro de Latinoamérica que lo alejen un poco y le den un poco de libertad con Estados Unidos? Sí, yo creo que un referente de estos movimientos es que a final de cuentas no podemos analizarlos con los conceptos de hace algunos años. No son movimientos que se dan en el contexto de lo moderno o de lo posmoderno como era lo tradicional, sino que a final de cuentas vivimos en una sociedad que es distinta en sus herramientas y en sus formas de pensar. Si bien, por ejemplo, ahora las redes sociales y todos estos elementos caracterizaron algunos aspectos de estos movimientos en el inicio, como fue en España, como fue en Nueva York o en Egipto, en muchos sentidos, me parece que ahora, y un poco como ya se comentaba, muchos de estos movimientos están alimentados por jóvenes que a final de cuentas no se alinean a una ideología como tal, izquierda, derecha, me parece, sino que configuran pues una gama muy amplia de perspectivas. Y en ese contexto los gobiernos me parece que están en pueden ubicarse en un contexto similar. No podemos equiparar a una izquierda mexicana, que me parece que el gobierno mexicano no es en el sentido estricto un gobierno de izquierda, en el sentido tradicional, como el gobierno con la izquierda, por ejemplo, boliviana o chilena, sino que al final de cuentas tienen referentes distintos. A veces esos referentes coinciden y a veces no. Por lo tanto, por lo que podemos observar es que las demandas en cada país son distintas en términos de, pues al final de cuentas, la alineación política que tienen. Y eso, pues sí, obviamente nos llevaría tal vez a ver que el gobierno mexicano podría tejer esas alianzas, como se han comenzado a hacer, me parece, en este sentido. Pero si bien hay afinidad con unos gobiernos más que con otros, no sería lo mismo hacer una alianza como se planteó con los grupos bolivianos que con los grupos venezolanos o con los grupos nicaragüenses en este momento, ¿no? Correcto. Doctor Luis Méndez, son diferentes las razones de las protestas, son económicas, sociales, políticas, pero concretamente en el caso de Bolivia y en estos comicios tan irregulares en los que se presentaron las elecciones anteriores, ¿qué garantías tiene ahora Bolivia para realizar estos nuevos comicios a los que ya también está convocada la gente para encontrar un nuevo presidente? Pues justamente yo creo que el caso de Bolivia es el más difícil de todos los que vamos a analizar, incluyendo yo creo que el de Cataluña, Hong Kong y etcétera, porque ahí vemos una instrumentalización de la protesta por parte de los ciertos grupos políticos, como no lo vemos en ninguno de los otros casos. Y digamos, estas nuevas elecciones tienen que ser limpias, tienen que ser imparciales sobre todo. Y el problema es sobre todo garantizar esta imparcialidad, cuando hemos visto que la mayor parte de los actores han tomado ya partido en todo el proceso. Entonces yo lo veo como realmente un proceso muy complejo, muy difícil y sobre todo muy delicado. Respecto de la pregunta anterior, yo solamente quería
señalar que un aspecto importante que se puede anotar en el gobierno mexicano en este momento es que vemos que en todos estos casos hay detonantes sociales, ¿no? Y que las protestas son medidas de los ciudadanos cuando realmente no encuentran otros canales para encauzar sus demandas. Entonces yo creo que se tiene que tomar nota de cuáles podrían ser los problemas importantes que se están dando en México para que no tengan que llegar a esta situación. Entonces, ahí sí que podría ser esta de la política externa a la política interna, como se decía antes. Muy bien, doctor Germán Trejo, para cerrar el tiempo, es muy limitado lamentablemente, pero quería hacer hincapié un poco en la situación que está ocurriendo en Colombia, que es más reciente, por lo tanto creo que no está tan analizada. ¿Qué es lo que sucedió y por qué la gente salió a manifestarse en contra de Iván Duque, el presidente? Bueno, básicamente en Colombia hay un tema que es un desconcierto general, un descontento general por muchas cosas. A diferencia de otros movimientos, este es un movimiento de desconcierto global y que decías, es un movimiento que se manifiesta en varias grupos sociales, varios grupos, organizaciones cívicas, etcétera, pero de nuevo salen a marchar por tres razones principales. Primero, la violación a los derechos humanos. Hubo dos temas ahí muy importantes: un bombardeo que hace el gobierno de Iván Duque a una base militar de estos insurgentes de las FARC, un bombardeo que debió de haber sido bueno, pero que desafortunadamente se sabía que había menores que habían sido capturados y obligados a trabajar y a unirse a las FARC en contra de su voluntad. Entonces ese tema es fuerte. El segundo tema es el tema de el asesinato de varios cientos de líderes sociales, líderes que han estado, líderes de opinión, líderes sindicales, líderes de organizaciones, y eso pues también genera descontento. Después tenemos el tema económico, donde el cambio de políticas públicas en temas salariales, en temas de pensiones, sobre todo, se cambia la edad de las pensiones o de la edad para retirarse en Colombia, que era una edad muy baja, 55 años para las mujeres, 60 años para los hombres, y se homologa con lo que es el resto de Latinoamérica, pero aquí en Colombia se tiene una percepción de un impacto fuerte en esas clases sociales. Y por último, hay un compromiso que desafortunadamente por muchas administraciones del centro derecha y de la derecha no se había cumplido con la parte de la educación, y que a pesar de que Iván Duque incrementa sustancialmente el presupuesto para la educación, es tardía esa respuesta, y desafortunadamente no se ha permeado ese incremento del impuesto y no ha llegado todavía a donde tiene que llegar, que es a las aulas de los estudiantes colombianos. Entonces, este es un tema importante. Quiero agregar muy rápido en el tema de lo que decían de México, que es importante recordar que aunque México esté buscando aliados en otros países, como lo podría ser China, como lo podría ser Rusia, hay que recordar que la ventaja competitiva que México tiene es su cercanía geográfica con los Estados Unidos, y por más que busquemos socios comerciales en otros lados, la cercanía con Estados Unidos, el factor que tenemos 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, es muy importante. Correcto, Germán Trejo, muchísimas gracias. También al doctor Luis Méndez vía Skype por este análisis, y al doctor Gustavo López aquí en el estudio. Muchísimas gracias por este análisis. Lo seguiremos tocando porque hay mucho que hablar, sobre todo lo que se presente esta semana en Sudamérica y en las protestas en diferentes partes del mundo. Hacemos una pausa, Luz.